La dilatación térmica es el proceso en el que los cuerpos aumentan su volumen o alguna otra dimensión métrica al incrementarse su temperatura. Cuando a un cuerpo se le aumenta su temperatura, se incrementan sus tres dimensiones, largo, ancho y espesor. Vamos a dividir la dilatación en tres tipos. La primera de ellas es la dilatación lineal. Por ejemplo, tenemos una barra metálica a una temperatura inicial T subíndice 0. Si a esta barra le suministramos calor, va a suceder que la temperatura de esta barra se va a incrementar a una temperatura final, pero el incremento de la temperatura va a hacer que la barra incremente su longitud. El incremento o variación de temperatura la vamos a calcular restándole a la temperatura final del cuerpo su temperatura inicial. Ahora, la diferencia entre la longitud final de la barra y su longitud inicial se conoce como delta L o incremento de longitud. Este incremento de longitud delta L va a ser igual al coeficiente de dilatación lineal alfa por la longitud inicial, que sería esta, por el incremento de temperatura. El coeficiente de dilatación lineal generalmente se obtiene en laboratorio. Nosotros lo vamos a obtener a través de esta tabla de coeficientes de dilatación lineal. Aquí manejamos puros sólidos. Por ejemplo, el coeficiente de dilatación lineal del aluminio es de 2.4 por 10 a la menos 4 sobre grados centígrados o 1.3 por 10 a la menos 5 sobre grado Fahrenheit. ¿Qué valor vamos a tomar? Eso va a depender de en qué unidades estén estas temperaturas. Por último, la longitud final de un cuerpo, por ejemplo, de esta barra, esta longitud final va a ser igual a la longitud inicial más delta L, que es el incremento de longitud. Pero qué tan importante es poder calcular la dilatación térmica de los cuerpos. Por ejemplo, en los rieles de las vías del tren que están siendo soportados por los durmientes, siempre debe de haber una separación entre riel y riel, porque se debe de prever que en los días muy calurosos va a aumentar la temperatura de estos y se van a dilatar. Físicamente esta separación la podríamos ver de esta manera. Si no se considera esta junta de dilatación, lo que puede pasar es lo siguiente. Aquí tenemos unas vías del tren que por dilatación se han deformado. Se juntaron los rieles y se deformó la vía. Por eso es importante tomar en cuenta en muchos casos, por ejemplo, la dilatación de los rieles de las vías del tren o, por ejemplo, puentes metálicos. También se debe de considerar que en días muy calurosos se van a dilatar y se van a desplazar. Otro ejemplo pudiera ser en las tuberías que conducen vapor de agua, ya que estas son instaladas a la temperatura ambiente y cuando comienzan a conducir vapor de agua se van a dilatar y debe de considerarse este aumento de longitud. Vamos a resolver este ejemplo. Un alambre de cobre de 20 metros de longitud durante el transcurso del día incrementa su temperatura de 15 grados centígrados a 42 grados centígrados. ¿Cuánto incrementa su longitud el alambre? Entonces tenemos como datos que la longitud inicial del alambre es de 20 metros. La temperatura inicial son 15 grados centígrados y la temperatura final son 42 grados centígrados. La pregunta es cuánto incrementa su longitud. Eso es delta L y esa es nuestra incógnita. Vamos entonces, primero que nada, a calcular la variación o incremento de temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial. Sustituimos la temperatura final son 42 grados centígrados menos la inicial que son 15 grados centígrados. 42 menos 15 nos da 27. Yo acostumbro escribir el símbolo de grados a la derecha, indicando que esta es una variación de temperaturas y no una temperatura específica como esta. Bueno, continuamos. El incremento de longitud va a ser igual al coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial
por el incremento de temperatura. El coeficiente de dilatación lineal lo tomamos de aquí de la tabla. El alambre es de cobre y dice que el cobre tiene un coeficiente de dilatación lineal de 1.7 por 10 a la menos 4 sobre grados centígrados. Lo sustituimos. Esto está multiplicado por la longitud inicial, que son 20 metros, por el incremento de temperatura, que son 27 grados centígrados. Grados centígrados que multiplican con grados centígrados que dividen se cancelan y hacemos la operación 1.7 por 10 a la menos 4 por 20 por 27, obtenemos que el incremento de longitud es de 0.0918 metros. Ya lo podemos dejar así, o para una mejor interpretación podemos convertirlo a centímetros. Un metro tiene 100 centímetros. Si esto lo multiplicamos por 100, obtenemos que el incremento de longitud es de 9.18 centímetros. O sea que en 20 metros del alambre de cobre, este se va a incrementar en casi 9 centímetros. Otra dilatación de interés es la dilatación superficial. Supongamos que tenemos una placa metálica a una temperatura inicial y esta superficie tiene una determinada área que vamos a llamar área inicial. Si a esta placa le suministramos calor, vamos a lograr que la placa aumente de temperatura a una temperatura final y esto va a hacer que el área de esta superficie se incremente. Igual que en la dilatación lineal, el incremento de temperatura se calcula por la diferencia entre la temperatura final y la temperatura inicial. En este caso vamos a hablar de un incremento de área. Este incremento en el área va a ser igual al coeficiente de dilatación superficial por el área inicial del cuerpo o de la placa por el incremento de temperatura. Para el coeficiente de dilatación superficial, este se va a calcular multiplicando al coeficiente de dilatación lineal por 2, o sea, nuevamente vamos a tomar esta tabla. Y por último, el área final de esta placa va a ser igual al área inicial más el incremento de área. Vamos a ver un ejemplo. De una vez vamos a ir obteniendo los datos. Las dimensiones de una placa de plata a 22 grados centígrados, esta sería la temperatura inicial, son de 12 centímetros por 25 centímetros. O sea, el área la podemos calcular 12 centímetros por 25 centímetros. Tenemos un área inicial de 300 centímetros cuadrados. Calcula, inciso A, el incremento del área de la placa, o sea, delta A, cuando su temperatura se eleva hasta 60 grados centígrados. O sea, la temperatura final para el inciso A es de 60 grados centígrados. El inciso B nos pregunta por el área de la placa, en este caso sería el área final de la placa, cuando su temperatura disminuye a 3 grados centígrados. En este caso, la temperatura final para el inciso B es de 3 grados centígrados. Bueno, vamos a contestar el inciso A, en donde nos pregunta el incremento de longitud, de área, cuando la temperatura se incrementa a 60 grados centígrados. Entonces vamos a calcular el incremento de temperatura, que sería temperatura final 60 grados centígrados menos temperatura inicial, que son 22 grados centígrados. 60 menos 22, tenemos un incremento de temperatura de 38 grados. Vamos a necesitar el coeficiente de dilatación superficial. Recordemos que este se calcula multiplicando 2 por el coeficiente de dilatación lineal. Ese lo vamos a tomar de aquí de la tabla. Se trata de una placa de plata y el coeficiente de dilatación lineal de la plata es 2 por 10 a la menos 4 sobre grados centígrados. Entonces eso lo sustituimos aquí. El coeficiente de dilatación superficial es igual a 2 por el coeficiente de dilatación lineal, que es 2 por 10 a la menos 4 sobre grados centígrados. Hacemos la operación 2
por 2 por 10 a la menos 4, obtenemos que el coeficiente de dilatación superficial es de 4 por 10 a la menos 4 sobre grados centígrados. Ya con estos datos podemos calcular el incremento en el área, que va a ser igual al coeficiente de dilatación superficial por el área inicial por el incremento de temperatura. Entonces vamos a sustituir. El coeficiente de dilatación superficial es 4 por 10 a la menos 4 sobre grado centígrados. Esto por el área inicial de esta placa, que es de 300 centímetros cuadrados, por el incremento de temperatura, que es de 38 grados centígrados. Grados centígrados que multiplican con grados centígrados que dividen se cancelan y nos quedan centímetros cuadrados. 4 por 10 a la menos 4, perdón. Esto multiplicado por 300 por 38, tenemos un incremento en el área de 4.56 centímetros cuadrados. Vamos con el inciso B, que me pregunta por el área final de la placa de plata cuando su temperatura pasa de 22 grados centígrados a 3 grados centígrados. Entonces, tenemos lo siguiente: la variación de temperatura para esta placa es temperatura final menos temperatura inicial. En este caso, la temperatura final son 3 grados centígrados menos la inicial, que son 22 grados centígrados. 3 menos 22 nos da una variación de menos 19 grados. Esto quiere decir que la temperatura de la placa disminuyó. Bueno, ya estamos listos para calcular la variación en el área. Esta va a ser igual al coeficiente de dilatación superficial, que es 4 por 10 a la menos 4 sobre grado centígrado. Lo sustituimos aquí. Esto multiplicado por el área inicial, que son 300 centímetros cuadrados, por la variación de temperatura, que es menos 19 grados centígrados. Grados centígrados que dividen con grados centígrados que multiplican, los cancelamos y hacemos el producto. 4 por 10 a la menos 4 por 300 por menos 19, obtenemos que la variación en el área va a ser de menos 2.28 centímetros cuadrados. Esto me indica, este signo negativo, que el área disminuye. El área final entonces va a ser igual al área inicial más el incremento en el área. El área inicial son 300 centímetros cuadrados menos, en este caso es menos 2.28 centímetros cuadrados, que es la variación en el área, y haciendo esta resta obtenemos que el área final de la placa es de 297.72 centímetros cuadrados. El último tipo de dilatación que vamos a ver es la dilatación volumétrica. Supongamos que tenemos un cuerpo a una temperatura inicial y con un volumen inicial. Si a este cuerpo le suministramos calor y hacemos que su temperatura aumente a una temperatura final, también su volumen va a aumentar y este sería el volumen final del cuerpo. Igual que en la dilatación lineal y la dilatación superficial, la variación de temperatura va a ser la resta entre la temperatura final y la temperatura inicial del cuerpo. Para el incremento de volumen de un cuerpo se maneja la siguiente fórmula. El incremento de volumen delta V es igual al coeficiente de dilatación volumétrica beta por el volumen inicial del cuerpo por la variación o incremento de temperatura. Y por último, el volumen final de un cuerpo va a ser igual al volumen inicial más la variación de volumen. Para el coeficiente de dilatación volumétrica, también vamos a tomar la tabla de coeficientes de dilatación lineal. El coeficiente de dilatación volumétrica es igual a 3 por el coeficiente de dilatación lineal. Pero en esta tabla únicamente vienen sólidos. Entonces vamos a agregar otra tabla para líquidos. Esta tabla es especial para coeficientes de dilatación volumétricas en líquidos como es el alcohol, el benceno, la glicerina, el mercurio y el agua. Por ejemplo, el mercurio tiene un coeficiente de dilatación volumétrica
de 1.8 por 10 a la menos 4 sobre grados centígrados. Veamos un ejemplo. Un vaso de acero totalmente lleno con 250 mililitros de glicerina a 18 grados centígrados se calientan hasta 45 grados centígrados. ¿Qué volumen de glicerina se derrama? Vamos a necesitar tanto la tabla de coeficientes de dilatación lineal como la tabla de coeficientes de dilatación volumétrica. En este problema estamos manejando dos materiales, acero y glicerina. Vamos primero con el acero, ¿sí? El acero, su volumen inicial es igual que el de la glicerina, que son 250 mililitros. La temperatura inicial del vaso y de la glicerina es de 18 grados centígrados y la temperatura final de ambos es de 45 grados centígrados. De una vez podemos calcular la variación de temperatura final menos temperatura inicial. 45 menos 18 tenemos que el incremento de temperatura es de 27 grados centígrados. Ahora, estamos hablando de volumen y el coeficiente de dilatación volumétrica es igual a 3 por el coeficiente de dilatación lineal. Nos vamos a tabla y el coeficiente de dilatación lineal del acero es 1.2 por 10 a la menos 4 sobre grados centígrados. Lo sustituimos y lo multiplicamos por 3. 3 por 1.2 por 10 a la menos 4, tenemos que el coeficiente de dilatación volumétrica del acero es de 3.6 por 10 a la menos 4 sobre grados centígrados. Entonces, vamos a calcular el incremento de volumen que sufre el vaso de acero, que es el coeficiente de dilatación volumétrica por el volumen inicial por el incremento de temperatura. Sustituimos. El incremento de volumen en el acero es igual a su coeficiente de dilatación volumétrica, que es 3.6 por 10 a la menos 4 sobre grados centígrados. Aquí lo tenemos. Esto multiplicado por el volumen inicial, que son 250 mililitros, y multiplicado por el incremento de temperatura, que son 27 grados centígrados. Grados centígrados que dividen con grados centígrados que multiplican se van. Y tenemos entonces que es 3.6 por 10 a la menos 4 por 250 por 27. Tenemos que el incremento de volumen en el vaso de acero es de 2.43 mililitros. Ahora vamos con la glicerina. El volumen inicial de la glicerina también es igual que el volumen del vaso, que son 250 mililitros. Su temperatura inicial son 18 grados centígrados y su temperatura final son 45 grados centígrados. Nuevamente el incremento de temperatura es 45 menos 18, tenemos un incremento de temperatura de 27 grados centígrados. El coeficiente de dilatación volumétrica de la glicerina, nos vamos a tablas y vemos que es de 5.1 por 10 a la menos 4 sobre grado centígrado. Este ya no lo multiplicamos por 3, este es directo. Entonces, nuevamente, el incremento de volumen de la glicerina va a ser igual al coeficiente de dilatación volumétrica, que es 5.1 por 10 a la menos 4 sobre grado centígrado. Esto multiplicado por el volumen inicial, que son 250 mililitros, por el incremento de temperatura, que son 27 grados centígrados. Grados centígrados que dividen con grados centígrados que multiplican se cancelan y hacemos el producto 5.1 por 10 a la menos 4 por 250 por 27, obtenemos que el incremento de volumen de la glicerina es de 3.44 mililitros. Vemos que el volumen de la glicerina se incrementa más que el volumen del acero. Esto quiere decir que efectivamente la glicerina se va a derramar. ¿Cuánto? El volumen de la glicerina derramado pues va a ser igual al volumen que se incrementó la glicerina, que son 3.44 mililitros,
menos el volumen que incrementó el acero, que son 2.43 mililitros. Entonces, el volumen derramado de glicerina es de 1.01 mililitros, o lo que es lo mismo, 1.01 centímetros cúbicos. Y con esto damos por terminado este tutorial.